tenemos algún otro mensaje antes de poder iniciar. Buenas noches, estimado Antonio. Listo, vamos a empezar ya. Un momentito, por favor. Está proyectando la pantalla. A ver, vamos a esperar. Listo, muy bien. Entonces, este es el archivo clase número 4, Excel intermedio. Sí, ese es el archivo para trabajar el día de hoy. Como siempre, tenemos que darle un doble clic para poder trabajar. 2 veces clic. Y listo. Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro archivo. Y como siempre, ¿sí? Como siempre, por favor, esto ponga muchísima atención, ¿sí? Cuando nosotros descargamos algún archivo del internet, siempre nos va a aparecer esto, que es una vista protegida. Dice, tenga cuidado con los archivos de internet, pueden contener virus. Entonces, por cuestiones de protección, esto siempre lo habilita Excel cuando descargamos archivo Excel del internet. Entonces, simplemente, ya saben, tenemos que darle clic en habilitar edición que se encuentra en la parte de arriba. Ahí está un botón que dice habilitar edición. Entonces vamos a darle clic en habilitar edición. Listo, muy bien, ahí está. Entonces ahora sí ya podemos trabajar dentro del archivo sin ningún problema. Listo, estimados. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema de validación de datos. Sí, si es que alguien se recuerda lo que hemos visto la semana pasada, hemos tocado algo de esto, Sí, entonces vamos a ahora sí entrar a al verdadero tema, con todo y teoría, y vamos a ver todos los tipos de validaciones de datos que sí existen. Sí existen todo esto que ustedes ven aquí, que es ¿cuántos? Yo veo 7, ¿no? Sí, efectivamente yo veo 7 tipos de validación de datos. El más común, el más conocido, ¿alguien me puede decir cuál es? A ver, alguien presente en la sala me puede decir cuál creen ustedes que sea el tipo de validación más usado, quizás más conocido, más común que se puede ver en Excel. ¿Alguien me lo puede decir? Inclusive lo hemos visto en las sesiones del día, si más no me equivoco, fue el miércoles y viernes también. Por ahí no dicen lista, por ahí no dicen decimal. A ver, Jason, usted me está preguntando. Tiene que ser contundente con su respuesta. ¿Lista? Usted me está preguntando a mí. Antonio dice lista, muy bien. Fernando dice decimal, excelente. Víctor, quista. No, estimado, eso no existe. Quizás quiso decir lista. Lista, sí, eso quiso decir. Lista, muy bien, María. Vínculo dice filtro, lista, muy bien. Víctor, lista. Alex no dice lista. Sí, efectivamente, el tipo de validación más conocido es el de lista. Sí, entonces eso también lo vamos a ver dentro de la clase. Sí, pero antes de empezar a ver cada uno de estos tipos, vamos a ver una pequeña teoría para que me puedan entender en qué consiste validación de datos. Sí, yo sé que no hemos entrado a profundidad todavía, solamente hemos entrado a uno, que es el tipo lista, pero ahora sí vamos a hacerlo con todo y teoría. Sí, para ello existe una hoja, que es la hoja de teoría para este tema. Entonces, esa es la hoja. Esa hoja tenemos que darle un clic para poder trabajar. Listo, validación de datos. ¿Cuál es la aplicación o cuál es el fin de la validación de datos? Muchos se preguntarán. Bueno, aquí nos dice, la validación de datos, ¿qué te permite o qué puedes hacer con ello? Permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes, como bien te indicaba, es crear una lista desplegable. Ah, entonces, profesor, ¿qué quiere decir con validación de datos? Que básicamente es una restricción que yo le doy a una celda en específico para que me limite qué datos van a ingresar. Ah, efectivamente es eso. Porque normalmente cuando nosotros abrimos Excel, abrimos un libro, una hoja normal, acepta todo tipo de datos.
tú le puedes meter un dato numérico, un nombre, un alfanumérico mezclado, letras con números y todo te acepta. No te manda ningún mensaje, tú puedes escribir cualquier cosa que tú desees. Pero con la validación de datos tú vas a restringir qué tipos de datos van a ingresar a tu celda. Si tú quieres que ingresen números, pues le dices, necesito que ingresen números. Ahora, tú te preguntarás, pero profesor, yo no puedo limitar desde dónde hasta dónde van a ingresar dichos números o mayor que cuánto van a ingresar esos números. Por supuesto que puedes hacer. Eso lo vamos a ver más adelante con cada uno de los tipos. Pero ahora vamos a hacer dos pequeños ejemplos o dos aplicaciones clásicas que se pueden hacer con validación de datos. Y justamente el primer ejemplo tiene que ver con lo que hemos visto la sesión del día miércoles en las funciones de búsqueda, y vamos a hacer una pequeña lista desplegable. Sí, acá vamos a crear una pequeña lista desplegable a partir de esto. Entonces, si tú recién te estás incorporando esta semana por distintos motivos, profesor, me perdí la clase del miércoles, ya. Aquí estamos para poder entender básicamente qué es lo que hemos visto en resumen en la clase del día miércoles. Entonces, tú que ya estás ducho, quizás ya has asistido a la clase del miércoles, tú ya debes saber cómo hacer esto. Entonces, quizás algunos ya están adelantando y ya, profesor, yo ya lo hice, muy bien. Pero vamos a reforzar de manera pausada para que me puedas entender. Entonces, recordando nada más a simples rasgos, porque esto lo vamos a hacer de manera rápida. No me quiero demorar mucho en esto, porque la idea principal del día de hoy es ver todos los tipos de validación de datos que existen. Yo les pregunto, para poder crear una pequeña lista y que sea actualizable, ¿qué necesitábamos? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda qué necesitábamos? Datos. Yo sé que necesitamos datos, pero algo más necesitábamos hacer antes de crear la lista desplegable para que sea actualizado. ¿Se acuerdan? A ver, por ahí vamos a seguir leyendo. Lo dicen, a ver, leyendo rápido, fecha, lista desplegable con buscar B. No, eso no se hace con buscar B. Con buscar B vas a hacer otra cosa. Lista desplegable se hace con validación de datos. Datos, no, en la pestaña datos tampoco. Tabla, así es, efectivamente, ese es lo primero, tabla. Tenemos que ver que esto que está aquí sea una tabla, ¿sí? Eso es lo importante, eso es lo primero que les indicaba el día miércoles. Eso es lo primero que les he dicho, para que su lista sea actualizada. O sea, si yo añado algo más aquí, mi lista de ciudad va a ser actualizada, automático se va a actualizar, ya no voy a tener que hacer nuevamente la validación de datos. ¿Ah, que sí, profesor? Sí, eso te lo demostré el día miércoles en la clase del día, claro, en la clase del día miércoles. Entonces, aquí esto ya es tabla, ¿sí? No hay necesidad de transformar a una tabla. Pero, profesor, yo no he estado en la clase del día miércoles. ¿Cómo yo saber si esto es una tabla? Muy bien. ¿Cómo tú vas a saber si esto es una tabla? Simplemente te diriges a cualquier información o a cualquier dato que está dentro de esto, y vas a ver que automáticamente en la parte de arriba te despliega una pestaña, esta pestaña. Si tú ves que cuando te diriges por aquí aparece esta pestaña, quiere decir que eso ya es una tabla. Ah, y si no aparece, profesor, pues es un rango de datos. Ah, entonces tengo que hacerlo tabla. Sí, pero ya te indiqué cómo hacerlo tabla el día miércoles. Así que ahorita ya te lo he dado para poder trabajar de manera más rápida. Listo. Entonces ya, profesor, ya estoy seguro que es una tabla. Muy bien. Entonces tú, si ya estás seguro que es una tabla, perfecto. Entonces ya puede ser actualizable nuestra lista. Y ahora, profesor, y si yo quiero cambiarle el nombre a mi tabla, muy bien, si tú quieres cambiarle el nombre a tu tabla, lo único que vas a tener que hacer es dirigirte aquí, seleccionando, obvio, aquí, vas a ir a diseño, y aquí le vas a cambiar el nombre a tu tabla. En este caso, ya tiene un nombre inclusive la tabla. La tabla se llama ciudades, así se llama esta tabla. Ah, entonces eso es lo único que hay que hacer primero. Sí. Eso es lo único que hay que hacer primero. Y ahora, lo que vamos a hacer es crear una validación de datos. ¿Qué? ¿Vamos a crear una validación de datos, profesor? Pues sí, la vamos a crear. Entonces, vamos a ir a esta celda que está aquí, que está seleccionada inclusive, a esta celda. Vas a seleccionar esa celda. Selecciona por favor esta celda.
anda ahí, tienes que ir ahí, ¿sí? Tienes que ir ahí, por favor. Esto quizás ya algunos lo dominan, esto quizás algunos ya lo dominan, entonces, si es que lo dominas, perfecto, pero si es que estás todavía ahí más o menos, profesor, una repetición más para que quede claro, muy bien, entonces, este es el momento para que me prestes atención y pueda quedar claro. Entonces, selecciona la celda, una vez yo lo tengo seleccionado, ya lo tengo seleccionado, tú vas a ir a la pestaña Datos. Este paso que voy a hacer, estimados participantes, desde ahora hasta el final de la clase es repetitivo. O sea, este paso te lo tienes que memorizar para que me puedas entender. Entonces, este paso siempre lo vas a hacer durante la clase de hoy. Tú te vas a dirigir a la celda en la cual tú le vas a decir, a esta celda solamente quiero que ingresen estos datos que están aquí. O sea, yo necesito que en esta celda solamente me admita estos datos de estas ciudades. Muy bien, pues eso es lo que vas a hacer. Entonces, seleccionas, tú te vas a ir a datos, que está en la parte de arriba, hay una pestaña, estoy haciendo un zoom, mientras te vas acercando, quizás vas cambiando de pantalla, ahí está, mira, mira, mira mi pantalla, te diriges a datos, y ahora lo que tú vas a buscar, una vez estés dentro de esta pestaña datos, es esto que está aquí, que es herramienta de datos. Entonces vas a ir ahí, fíjate, yo lo estoy señalando, vas a ir ahí, fíjate, viendo, y aquí vas a encontrar un icono, ¿eh? Esto vas a encontrar, ¿sí? Esto vas a encontrar en algunas versiones de Excel. Quizás en otras versiones de Excel esté el icono con escrito al costado, validación de datos, así como este, ¿ve? Así como este, quizás lo encuentres aquí de fe. Ese es en otras versiones de Excel, pero en mi versión todavía tengo que desplegar la flechita. Es lo mismo. Entonces, tú te vas a ir aquí, ¿ve? Donde dice validación de datos. Repito una vez más. Seleccionas datos, vas a ir a herramienta de datos, buscas, y aquí está lo que viene a ser la validación de datos. Entonces, vas a ir ahí a validación de datos. Listo. Entonces, ahí está, profesor. Ya me encuentro dentro de la pestaña validación de datos. Listo, todos estamos ahí, ¿verdad? Todos debemos estar ahí, ¿sí? Porque eso ya es lo repetitivo para el día de hoy, ¿sí? Ese es lo repetitivo para el día de hoy, ¿sí? Hasta ahí todos debemos estar, ¿ya? Hasta ahí todos debemos estar. Listo, muy bien. Una vez que estamos aquí, esto ahora vamos a conocer el día de hoy. Profesor, ¿qué vamos a conocer? ¿Todo esto que está aquí? Sí. El día de hoy vamos a conocer más a profundidad qué significa esto. Si tú te das cuenta, existen tres pestañas, ¿sí o no? Existe configuración, existe mensaje de entrada y existe mensaje de error. Entonces, tú dirás, profesor, ¿y para qué sirve el mensaje de entrada, mensaje de error? No nos ha enseñado ese día. Pues hoy te lo voy a enseñar, pero más adelante, ¿sí? Por ahora, como estamos en los ejemplos nada más de cómo se aplica la validación de datos, vamos a ver configuración por ahora. Luego te voy a indicar cómo sirve, en qué te ayuda el mensaje de entrada y el mensaje de error. Entonces, aquí tú vas a ver que dice permitir cualquier valor. Te explico qué significa que permita cualquier valor. Esto significa que esta celda que tú has seleccionado permite cualquier tipo de valor, como te decía, permite números, permite letras, permite datos alfanuméricos. ¿Qué quiere decir alfanuméricos, profesor? Nunca le entendí. Pues una mezcla de números con letras, por ejemplo, A1, A2, ya eso. Esos son datos alfanuméricos. Muy bien, entonces, ahorita tú te das cuenta que dice cualquier valor permites hacer, pero tú me has dicho bien claro, o has querido, que solamente te proporcione o te admita estos valores que tú ves aquí, ¿sí? Tú le has dicho o quieres que haga eso, Excel. Ah, muy bien. ¿Y cómo hago eso, profesor? Pues muy simple. Te vas a ir a uno de los criterios, uno de los tipos de validación. En este caso es el de lista. Entonces tú despliegas la flechita y te diriges a lista. Muy bien, ya está. Entonces ya me encuentro en un tipo de validación de datos que es el de lista. Perfecto.
Entonces, ya estamos ahí. Listo. Y ahora, lo que tú vas a hacer es decir, ¿dónde está, profesor, ese origen de datos? ¿Dónde se encuentra ese origen de datos? Entonces, lo que tú vas a hacer ahora, muchísima atención, por favor, es dirigirte aquí, ¿ve? Hay una flechita para arriba. Ahí te tienes que dirigir. Muy bien, entonces yo me voy a dirigir, ¿ve? Clic. A ver, vamos a ver. Clic. Y me apareció esa mini ventana. Muy bien. Entonces pregunto, todos estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿O alguien todavía no ha ingresado? A ver, hablen por favor. Si no hablan, yo voy a saber. Yo voy a asumir que todos estamos ahí, ¿sí? Porque más adelante, seguramente, si es que no, dice cómo desactivamos una validación tipo list. Ya, muy bien, eso lo voy a enseñar después. Ya, eso de desactivar, volver a hacer o retroceder, eso lo enseño después. ¿Ya? Pero sí, sí tengo un conocimiento de su pregunta, ¿ya? Listo, muy bien. Perfecto, entonces ya estamos aquí, ya estamos aquí. Entonces yo le voy a decir, repita, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Entonces solamente hemos cambiado el tipo de validación y hemos seleccionado el origen. Ok, aquí, todavía no hemos seleccionado el origen. Listo, ahí está. Entonces yo le voy a señalar o voy a seleccionar esto que está aquí. Yo voy a seleccionar esto que está aquí. Yo tengo que seleccionar eso, porque eso nada más quiero que ingrese a mi lista. Muy bien. Entonces, lo arrastro. Simplemente tengo que seleccionar esto, nada más. Entonces, ya te he dicho, estimado, tienes que usar mouse, porque es muy complicado hacer esa selección con el medio de la laptop o de tu ordenador. Entonces, ya te he dicho, tienes que trabajar con mouse, así como yo. Listo, entonces una vez seleccionado, ya hemos seleccionado, ahí está, fíjense, ¿ya? Entonces ya están seleccionando, ¿verdad? ¿Sí? Indíqueme, por favor. Indíqueme. Sí, ya he seleccionado, digo. A ver, indique. No voy a avanzar si es que no me indica. ¿Ya? Listo, muy bien, ya está seleccionado. Perfecto, listo, ya está seleccionado. Entonces, una vez seleccionado, lo único que tú vas a hacer es dirigirte nuevamente aquí, ¿ve? Vas a volver a dirigirte. Listo, clic. Listo, perfecto. Ahí quedó, ahí se termina, estimados participantes, todo lo que viene a ser la chamba para la lista. ¿Que sí? Sí. Entonces, simplemente le vas a dar clic en aceptar. ¿Sí? Aceptar. A ver, ¿qué dice? ¿Qué seleccionar? Bueno, ya hemos dicho que vamos a seleccionar. Tenemos que seleccionar esto que está aquí. ¿Sí? Eso que está aquí tenemos que seleccionar. Listo. Entonces, simplemente le damos clic. Nuevamente voy a borrar. Voy a volver a seleccionar. Y le damos un clic. Listo. Y aceptar. Listo. Entonces ya debemos de tener nuestra lista. ¿Sí? No vi lo último, volví a repetir. Así que si no ha visto, ahí está lo último. Ya he vuelto a hacer. Listo, muy bien. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, cuando tú te acercas aquí a Ciudad, vas a encontrar todos estos datos, nada más, ¿ve? Todos estos datos. Ah, o sea, todo lo que está aquí ya se encuentra aquí, sí. Entonces tú le has dicho a Excel, yo quiero que esta celda solamente me permita este tipo de datos. Ah, entonces Excel ya te ha cumplido con su objetivo, ¿no? Con lo que tú le has pedido. Muy bien, entonces ahí está, estimado, su lista, sus datos, ya lo ha restringido. Entonces ya hemos hecho uso de lo que viene a ser validación de datos. Muy bien, y ahora tú te preguntarás, quizás muy curioso eres, ¿sí? Porque si ahorita yo digo preguntas, me vas a decir, profesor, ¿y qué pasa si yo pongo otra ciudad que no es la que está ahí? Por ejemplo, le ponemos Piura. Fíjate, tú le pones Piura o lo escribes, porque no hay en la lista. Tú dices, profesor, pues que me admita Piura, ¿qué va a pasar? No, fíjate lo que va a pasar. Si tú le pones Piura, le pones un enter, te sale un mensaje, ¿ve?
Y justamente ese tipo de mensajes vamos a ver también cómo podemos configurarlo dentro de un momento, ¿sí? Fíjate, me dice, este valor no coincide con la restricción de la validación definidas para esta celda. Ah, o sea, esto ya me está restringiendo, o sea, no me permite ingresar el Piura, pues no te lo permite. Entonces, solamente tú tienes que ingresar lo que esté en la lista. Listo. Perfecto. Entonces, hasta ahí todos estamos claros. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Puede hacerla, ¿sí? Puede hacer su pregunta. Este es el momento de hacer las preguntas. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo vinculamos las tres listas? No, no se puede vincular las tres listas, estimado participante. La lista es por cada columna. Sí, la lista es por cada columna, estimado participante. Sí, no podemos vincular las tres listas. ¿Sí? La lista es por cada columna. ¿Sí? No podemos vincular las tres listas en una sola. Listo, muy bien, sigamos entonces. Perfecto. Y ahora lo que tú vas a hacer aquí, lo que tú vas a hacer aquí, lo que tú vas a hacer, lo que tienes que hacer, y justamente se van a ganar 2 puntos, vamos a hacer participar el día de hoy, sí, vamos a justamente hacer activar el audio luego de mucho tiempo, es el tema de hacer una búsqueda. Entonces, vamos a dar, a ver, un par de minutos hasta las 8:02 de la noche para que me puedan indicar cuál es la función, cuál es la fórmula, o alguien voy a hacer a participar mediante levantar la mano, van a tener 2 minutos, ojo, no levanten la mano ahorita, todavía a las 8:02, vayan pensando, analicen, ¿cómo yo puedo hacer que seleccionando, por ejemplo, Lima, me salga su demografía? ¿Cómo yo puedo hacer que me salga su clima? Entonces vamos a hacer participar uno por cada celda, me va a tener que dictar, ojo, parece que tiene que tener su micro, me va a decir, profesor, yo sé la fórmula, dícteme su fórmula. Entonces, eso vamos a hacer en un par de minutos. Entonces le voy a dar un par de minutos, ¿sí? Para que puedan pensar un poquito cómo se hace, ya por ahí me lo están indicando, bueno, eso ya no lo voy a ver, porque repito, voy a hacer participar por micro. Sí, a las 8:02 les digo, ¿alguien quiere participar? Pues levanta la mano y habilita su micro y se va a ganar su punto adicional para su actividad o su examen. ¿Sí? Listo, vamos a dar un par de minutos entonces. Vuelvo con ustedes en un par de minutos. ¿Sí? Les voy a dejar ahí el ejercicio para que lo tengan a la vista. Eso también ya lo tienen en su archivo de Excel. Listo, vuelvo con ustedes. Tienen ya un minuto. Ya pasó un minuto, ¿sí? Ya pasó un minuto, estimados. Un minuto más y hago participar. Listo. Muy bien. A ver. Ya, por ahí no, no levanten la mano todavía, por favor. 8:02 he dicho. A ver, por ahí creo que están levantando la mano. No levanten la mano, por favor. No levanten. Sí, 8:02 todavía. ¿Ya? No levantes, Hugo, por favor. ¿Ya? Vamos a dar un minuto más. 8:03. Vamos a hacer participar para que todos tengan oportunidad de un minuto más. Listo, muy bien. Ahí está, a ver. Ya. Muy bien, por ahí me están diciendo en el chat, repito, voy a hacer participar, no vamos a leer nada del chat, ¿sí? Muy bien, vamos a esperar que sea las 8:03 para decirles. Muy bien, Víctor por ahí también nos da, bueno, ya, listo, perfecto. Entonces ya pueden levantar la mano, a ver, en orden, por favor, en orden pueden levantar la mano, voy a ver en pantalla de arriba para abajo, el primero participa y el siguiente así, así. Ya pueden levantar a ver quién desea participar. Voy a hacer uso de la opción.
y lo hago participar. ¿Nadie quiere participar? Nadie quiere ganarse su punto, entonces. Repito, ¿alguien desea participar? Ya, voy a esperar ¿quién más desea participar? Perfecto, cerramos. Nadie más desea participar. Listo, estimado. Muy buenas noches, estimado Lincoln, le escucho. ¿Cuál sería su respuesta? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Lo escucho, estimado. ¿Cuál sería su respuesta? Ya, profe, entonces ahí para buscar la ¿No? demografía, la fórmula a usar es el buscar B. Buscar ver nada más, así. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Usted Ah, me ok, tiene... ok. Bueno, es igual buscar B, abrimos paréntesis, Muy bien. y la función es, bueno, ir hacia la celda que representa ciudad, a la I-17. Muy bien. Luego, en el caso mío es con punto y coma y no con coma. Ya. Yo Buscamos lo voy a hacer. la tabla que sería nuestra matriz, que en este caso el nombre es ciudades. Muy bien. Excelente. Seguimos. Luego el valor, el indicador de la columna, perdón, el valor, sí, el indicador de la columna, que sería de demografía, que sería en este caso 2, Ya, sería muy bien. y el valor falso, ¿no? Para que sea el indicador exacto. O 0, en este caso yo uso el 0. Listo, vamos a ver, le damos un enter. Y efectivamente sí, nos sale demografía. Excelente, estimado. Muy bien, gracias. Y ahora Listo, vamos profe. a continuar, no hay problema, muy bien, se ha hecho aclarar su punto y vamos a continuar con Ismael. Ismael, buenas noches, te escucho. ¿Cuál sería la respuesta para el tema del clima? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, como indicó el compañero, no, igual. El valor buscado sería, por ejemplo, igual buscar B, V, Ya, abrimos paréntesis. El valor buscado sería ahí 17, ¿no? ya, perfecto. Como corresponde ahí a la ciudad de Lima. Luego nos está pidiendo para buscar la matriz en la tabla que significa demografía. Seleccionamos la tabla, la cual La está con tabla, nombre de ciudades, seleccionamos ¿no? o ¿qué más hacemos? A ver. El indicador de columnas. En el indicador de columnas ponemos, como siempre sabemos que ciudades es la columna 1, demografía es la columna 2. Colocamos el número 2. Tres. Listo. Y, Tres, ¿no? Que sería de clima y de ahí falso. Listo. Así que en clima, claro, claro. Sí, correcto, ya. clima es Luego tres. falso, sí, correcto. Listo. Listo, le Perfecto. damos un enter y efectivamente nos sale. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de búsqueda. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar y lo voy a copiar ahí en el chat para que puedan visualizarlo. Ya, por ahí, muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, lo estoy copiando. Y listo. Perfecto. Entonces, eso nada más era para hacer, recordando la clase número 2. Y de paso, les voy a indicar que esto es actualizable, ¿sí? Como les indicaba, si yo agrego alguna información adicional, por ejemplo, yo necesito otra ciudad, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué ciudad ponemos? Ponemos este, ¿ya? Vamos a poner esta ciudad. A ver, su demografía que sea, pues, 100.000 personas. Imagínate, son 100.000 personas que tienen. ¿Ya? Y su clima, pues, que sea cálido. Listo. Entonces, listo. Ya agregué un dato más. Un dato más, todo ya llené, ¿no? La ciudad, su demografía y su clima. Entonces tú me dirás, profesor, y si usted ha agregado algo más, voy a tener la necesidad de volver a hacer nuevamente todo, validación de datos y lista. Pues no, porque aquí automáticamente se ha incluido, ¿eh? En la última parte, como tú puedes ver, bueno, aquí no se ve, que es el tema de la última ciudad que yo añadí. O sea, automáticamente me añade la ciudad. Entonces, yo añado una información y simplemente hago clic y mira, ¿ve? Automáticamente todo cambia. Perfecto. Eso es lo último que te quería enseñar. Así es, efectivamente se actualiza. Listo. Entonces, esa es la aplicación más común.
de validación de datos. De paso, aquí hemos recordado el tema de la clase números. Y como segundo ejemplo para el día de hoy, vamos a tener quizás algo que tú también conoces, o lo has visto, lo has vivido por ahí, que es el tema de introducir dígitos en una cierta celda. Por ejemplo, si a mí me dicen, ve aquí dice, introduce o digita tu número de celular para validar sus promociones de recargas. Ah, muy bien, entonces aquí yo tengo que ingresar mi número de celular. Pero profesor, ¿qué pasa si yo ingreso 7 dígitos, 10 dígitos o 8 dígitos? Ah, ese es un problema, porque a veces te lo admite, ¿no? Pero yo necesito, profesor, que solamente me admita 9, ¿no? Que es el número de dígitos de un celular. Ah, pues eso se puede hacer. Pues sí, se puede hacer. Lo único que tú vas a hacer es simplemente seleccionar. Pongo muchísima atención a este segundo ejemplo, ya estamos en el segundo ejemplo. Ya, pon muchísima atención aquí. Ya, mira, estás dirigiendo. Datos, validación de datos. Ya te he dicho, esto es la ruta que vamos a hacer para toda la clase del día de hoy. Mira, vas a ir ahí. Esto es lo normal que sale de manera predeterminada. Entonces tú le vas a decir, ¿qué necesito hacer en esa celda? Pues yo necesito que mi longitud del texto, así se llama este tipo de validación, que mi longitud del texto, ¿ya? Sea, ¿de cuántos dígitos? A ver, ¿de cuántos dígitos deseo que sea mi longitud de texto? Pues necesito que sea de 9. Entonces vamos a ponerle, ¿cuál es la longitud? Pues la longitud tiene que ser 9. Entonces le vas a poner clic en aceptar. Sí, le vas a poner clic en aceptar. Listo. Entonces, cuando tú digitas 9 números, por ejemplo, yo voy a digitar algo con 9 números, le vas a dar un enter y fíjate, ¿ve? Te admite 9 números. Pero ¿qué pasa si yo digito, por ejemplo, me confundí, profesor, y digito un DNI? Ah, pues, no te va a admitir, ¿ve? Dice error. Pero aquí hay un pequeño detalle, y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si es que aquí yo escribo texto? Pues también te lo acepta, pero el texto tiene que ser de 9 dígitos, 9 caracteres. Pero luego te voy a enseñar un tipo de validación, que es el de personalizada, que ahí sí tú vas a decirle, necesariamente tiene que ser número. O sea, va a haber un comando para poder escribir solo números. Sí, entonces ahí mantente, vamos a llegar a la última parte para que me puedas entender. Entonces, listo, entonces así podemos, ¿ver? Restringir el número de dígitos de un celular. Ahora, si tú quieres del DNI, pues haces lo mismo, seleccionas, vas aquí a datos, validación de datos y le pones 8 para que te admita los 8 dígitos de tu DNI. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar de lleno, a lo que viene a ser los tipos de validación de datos que existen, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, que es el más común, bueno, el que está en el primer lugar de la lista, que es el de tipo número. Entonces, vamos a ingresar a la validación de datos número entero. Sí, así se llama, número entero, así es su nombre. Entonces, cada uno va a tener un concepto y vamos a ver un pequeño pantallazo de cómo lo tienes que hacer. Un pantallazo, inclusive te he puesto un pantallazo de lo que sabe. Muy bien, ¿cuál es su concepto? ¿Para qué me sirve este tipo de validación? Dice, permite un número entero entre los límites mínimos y máximos establecidos. O sea, número entero. Mucho cuidado, estimado participante. Sí, mucho cuidado. Aquí también hay que recordar muy bien las matemáticas, que sirve para todo en la vida. ¿Qué quiere decir número entero, profesor? No me acuerdo, yo era muy, no entendía muy bien las matemáticas. Pues aquí te lo explico. Número entero quiere decir números que no tienen nada de decimal. Por ejemplo, un sol, 1. ¿Qué estoy diciendo? Un sol. 1, ese es un número entero. 2 es otro número entero. 3
es otro número entero. 4 es otro número entero. Pero, profesor, ¿los números enteros pueden ser negativos? Pues sí. Pues déjame decirte que sí. Los números negativos son enteros. Que sí, profesor. Entonces, ¿estos qué cosas son? 1, 2, 3, 4, 5, y yo voy hasta el infinito. A partir del 0, estos son los enteros positivos. Enteros en sí es todo, inclusive negativo. Menos 5, menos 10, ya, eso también son enteros. Pero normalmente en Excel se trabaja con los números enteros positivos. Pero en sí, en la teoría, número entero es todo, menos 1 ya. Pero ahora lo vamos a trabajar solamente con enteros positivos. O sea, si yo digo 5,5, ¿ese es entero? No, ese es decimal ya. Eso vamos a ver más adelante, un tipo de validación que te permite decimales. Listo, entonces ahí está el pantallazo, mira, ahí está. Eso es lo que tienes que hacer, fíjate. Y ahora sí vamos a ir a un pequeño ejemplo con este tipo de validación de datos, ¿sí? Con este tipo de validación de datos. Dice, solo se debe ingresar notas entre 0 y 20. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues limitar a todas estas celdas, tú lo vas a limitar, a todas estas celdas que están por aquí, tú lo vas a limitar para que te ingresen números desde el 0 hasta el 20. O sea, si yo ingreso 21, me debe aparecer error. Si yo ingreso menos 1, otra vez error. Si yo ingreso 0.5, error. ¿Que se puede hacer eso, profesor? Pues sí, se puede hacer eso. Entonces, lo único que tú tienes que hacer, lo primero, para esto, tienes que seleccionar las celdas. Tú tienes que seleccionar las celdas. Yo voy a seleccionar. Yo voy a seleccionar. Ahí está, mi selección. Perfecto, esa es mi selección. Yo lo puedo hacer así, con el mouse, pero ya te he indicado la otra manera de hacerlo de manera rápida, con la tecla con el teclado. Entonces, lo único que tú vas a hacer es seleccionar. Esto, selecciona las 3 primeras celdas. Selecciona esto que está acá arriba. Selecciona, lo estimado, selecciona. Una vez tú selecciones, tú vas a digitar Control Shift, flecha para abajo. Voy a escribirlo. Voy a escribir Control, sí, Control, más Shift. Profesor, ¿cuál es el Shift? Pues el Shift es una flechita para arriba. ¿Sí? Ese es el Shift. Más flecha para abajo. Ya, un momentito, por favor. Me dan un momentito. Ya vamos a ver. Me dan un momentito y continúo con ustedes. Por ahí Leo dice, antes habría que personalizarlo para que aparezcan los ceros adelante. Pues sí, eso habría que hacer, pero eso ya lo hacemos luego, estimado. Lo primero, lo más importante es hacer la validación de datos. Ya eso usted lo puede hacer o luego lo hacemos. Sí, lo más importante, repito, es la validación de datos. Entonces, les decía, seleccionamos estas 3 celdas que ustedes ven aquí, estas 3 nada más, y vas a hacer Control Shift, flecha para abajo. Bueno, en este caso no funciona, ¿no? No funciona, fíjate. No es como cuando tienes una sola columna. Entonces ya lo puedes hacer de manera manual. Listo. Entonces yo ya tengo seleccionado, fíjate. Yo ya tengo seleccionado todas las celdas. Listo. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer. Seleccionar estas celdas. Una vez hecho eso, datos, ¿sí? Datos aquí. Validación de datos. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Y me sale de manera predeterminada. Entonces, lo que tengo que hacer es dirigirme a este tipo, que dice número entero. Muy bien, voy a dirigir. Y aquí, lo único que tengo que decirle es qué cosa deseo que haga para este tipo de validación.
Si yo deseo que esté entre ciertos números, como es el caso de aquí, dice debe ingresar entre 0 y 20, ojo, hay una gran diferencia, dice entre, no dice desde, ojo, no dice desde, dice entre. Hay una gran diferencia que diga desde hasta. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Tenemos que tener buena comprensión. Dice entre, no dice desde hasta. Aquí dice, ve, entre. Muy bien, aquí justo me aparece esa opción. Ahora, si yo deseo que sea igual a cierto número, nada más que me limite, pues lo puedo hacer. Si yo deseo que sea mayor a cierto número, lo puedo hacer. Si yo deseo que sea menor a cierto número, igual. Pero en este caso, entre. Y aquí me dice, ¿cuál es tu valor mínimo? Pues mi valor mínimo es 0. Y mi valor máximo, el número 20. Fíjate, yo ya le estoy configurando para que estas celdas solamente permitan números enteros entre 0 y 20, ¿ve? Ahí está. Eso es lo único que tienes que hacer cuando te toque validación de números enteros. Entonces simplemente le das clic en aceptar y ahora, antes que me olvide, aquí te quiero indicar lo que te decía de los mensajes de entrada y los mensajes de error. Profesor, ¿para qué sirve mensaje de entrada? Simple. El mensaje de entrada es como un comentario que tú le pones cuando tú te acercas a estas celdas. O sea, tú te vas acercando y tú le puedes decir, tú le puedes hacerle recordar o indicarle al que va a digitar o que va a escribir qué cosa tiene que hacer para que no cometa errores. ¿Que se puede hacer eso? Sí. Tú, por ejemplo, le puedes decir solamente escribir o digitar un número entre 0 y 20. Un número entero, tú le puedes decir. Así, un número entero entre 0 y 20. Ese es tu mensaje que tú le estás dando a tu usuario, al que va a escribir, a ti mismo también te puedes escribir. Entonces, ese es el mensaje de entrada. Y ahorita vas a ver cómo se ve o cómo funciona. Profesor, ¿y el mensaje de error? Pues el mensaje de error es la advertencia que te sale en caso no cumplas con la validación de datos. O sea, si yo escribo menos 21 o diré 21 o menos 1 o 0.5, ya, me va a salir un mensaje de error. Normalmente está así, está en este estilo, puedes hacerlo una advertencia, puedes hacerlo una información como tú desees, yo lo voy a dejar en alto, y tú le puedes decir un mensaje de error, ¿no? Le puedes decir, lo que usted ha digitado no es correcto, eso le puedes poner, yo le voy a poner, lo que usted ha digitado, o ha escrito, mejor, así, digitado se pone, no es correcto. Listo, ese es mi mensaje de error, vuelva a intentar, o vuelva a digitar, ese mensaje le vamos a poner, listo. Ese es para el mensaje de error. Para el mensaje de entrada, tú le estás diciendo qué cosa va a hacer o qué admite nada más las celdas. Y le voy a dar clic en aceptar. Y fíjate, cuando yo me acerco a la celda, o automáticamente creo que ya me aparece, mira, yo me estoy acercando a la celda, selecciono cualquier celda, me aparece. ¿Se dan cuenta o no que aparece un mensajito? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que aparece un mensajito? Pues sí, aparece un mensajito, ¿eh? Aparece un mensajito. Ahí está. Entonces, ese es el famoso mensaje de entrada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo digito 21 en cualquiera de estas celdas? ¿Qué pasa si yo digito 21? Si yo digito 21, fíjate, me aparece el mensaje que yo he escrito, ¿eh? Dice, lo que usted ha digitado no es correcto. Vuelva a digitar. Entonces, lo tengo que volver a hacer. Entonces, eso es básicamente el tema de mensaje de entrada y mensaje de salida, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, vamos a borrar. Y en mi caso, no voy a usar nada. No voy a usar ningún mensaje de entrada, ningún mensaje de salida. Solamente lo he hecho por cuestiones didácticas, para que me puedas entender cómo funciona esto, ¿sí? Listo, a ver, vamos a ver por qué cuando me acerco a la celda, a ver, no, tiene que seleccionar toda la celda.
Ya vamos a, ya, número entero entre 0 y 20. Listo, ya está. Ahora sí. Listo, a ver, leo algunas preguntas. Dice, para entrar a esa ventana, ¿dónde hizo clic? ¿A qué ventana se refiere, estimado? Si se refiere a esta ventana que está saliendo aquí, pues ya hemos dicho, datos, validación de datos, si se refiere a esta ventana. Ahora, si se refiere a lo que sale aquí, cuando selecciono una celda, un mensajito, pues eso tienes que hacerlo en mensaje de entrada y mensaje de error. Sí, ahí lo tiene usted que escribir nuevamente. Listo, ¿cómo ingreso para borrar los mensajes? ¿Cómo hago para borrar ya? Muy bien, lo único que tienes que hacer es seleccionar las celdas en la cual tú has configurado dicho mensaje, tienes que hacer lo mismo, datos, validación de datos, y simplemente ingresas a cada uno y lo borras. Ingresas a cada uno porque la configuración ya está, simplemente ingresas a cada uno y lo eliminas. Si lo eliminas y lo pones a aceptar. Y así automáticamente se borra dichos mensajes. Listo, entonces, ahora sí, lo único que faltaría hacer, como bien por ahí dicen, es ponerle, ¿no? El formato de 2 números. Entonces, eso ya te lo he indicado, inclusive en un tip que te he indicado en la última clase, que es poner ceros adelante. Entonces, solamente recordando, seleccionamos, vamos a ir aquí, donde dice formato, aquí, aquí, ahí vas a tener que ir, ¿ya? Y vas a ir a personalizar. Y en 0 le pones 2. Y listo. Ahora sí puedes escribir 08, por ejemplo, y te lo lee. Tú puedes escribir cualquier número entero, entre 0 y 20, te lo va a leer. ¿Ya? Listo. ¿Cómo es entre? No aceptaría 0 ni 20, ¿por qué no es de este? Ah, bueno, eso ya son cuestiones de la validación, estimado. Si probemos en todo caso. Si ponemos 0, pues sí me lo admite. Si ponemos 20, pues sí me lo admite. Entonces, esto parece que esto está un poco... Bueno, según la teoría, entre debería ser que está entre 0 y 20. O sea, no debe admitir ni 0 ni 20. Pero cuando nosotros ingresamos, fíjate, no hay, ¿no? Desde hasta. No existe desde hasta. Entonces, por eso, solamente lo dejamos entre, pero para este caso sí acepta 0 y 20. Pero según la teoría de la matemática, no debe ser así. Listo, muy bien. ¿Puede repetir dónde ingresar para 0, por favor? Bueno, eso ya lo hemos indicado, estimado, en la clase pasada. Igual vamos a volver a repetir. Selecciono toda la celda. Vamos a irnos a inicio. Vamos a seleccionar aquí. Lo voy a hacer rápido, por favor. ¿Sí? A ver, aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir a personalizada y vamos a buscar el 0. Y le ponemos otro 0. Y listo, aceptar. Perfecto, ya está. Muy bien, ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué en promedio no pone la validación de datos número entero? Pues si yo le pongo en promedio, a ver, ¿alguien me puede decir por qué en promedio no pongo la validación de datos número entero? A ver, ¿alguien me puede decir por el chat? ¿Por qué, profesor, entero no me puede, no puedo poner no puedo poner número entero? A ver, por ahí nos dicen, ¿qué nos dicen por ahí? Porque tiene que ir con decimal. Muy bien, excelente. Hay decimales, claro, efectivamente. Va a salir decimales. Ah, por ese motivo usted no lo pone. Pues no lo pongo. Listo, muy bien. Entonces ahí hemos terminado con el tipo de validación número. Y ahora vamos a ir a lo siguiente, que es el tipo de validación decimal. Su mismo nombre lo dice, que te va a permitir un decimal o un porcentaje introducido como decimal entre los límites establecidos. ¿A que sí, profesor? O sea, ¿esto me permite un decimal y un porcentaje? Pues sí. Tú bien sabes, estimado participante, tú bien sabes, por temas de la matemática, que algunos temas se relacionan, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 20%, tú me dirás, profesor, pero esto no es decimal. Pues déjame decirte que sí es decimal. Esto es lo mismo que 0,2.
Ah, entonces, claro, porque es 20%. ¿Tú sabes cómo se representa 20%? En fracción. 20 sobre 100. Listo, le hago la reducción, le elimino los ceros, y 2 entre 10, 0,2. Ah, o sea, mira, por eso me dice aquí, ¿permite un decimal o un porcentaje? Pues sí, te repito. Es lo mismo decir 20% que 0,2. O es lo mismo decir 50% que 0,5. Ah, entonces por eso me dice decimal y porcentaje. Claro, efectivamente. Ya puso entero las 3 columnas. Ya, a ver. Dice, el 0,0, ¿para qué es útil, profesor? Eso lo explicamos, estimado Luis Enrique, en las siguientes clases. ¿Por qué es útil? Porque a veces nos piden, si es que nosotros somos docentes o trabajamos ahí, nos piden, ¿no? Nos dicen, las notas queremos que sea 0,8, no 8. Ah, para eso es útil. Sí, eso es uno de los casos que se puede ver el tema de su utilidad. Una pregunta, ¿cómo cambiar de color? Dice, una pregunta, ¿cómo cambiar de color azul y rojo, por favor? ¿Qué? ¿Qué color azul y rojo, estimado? ¿A qué se refiere, estimado, con temas de azul y rojo? A ver, si me lo indica, yo con gusto se lo absuelvo. Quizás me está preguntando formato condicional. Si usted, ya, eso es otra cosa, estimado. Eso es otra cosa. Si usted quiere cambiar de rojo a azul sus letras, sus colores, ya, eso se ve en Excel básico. El tema de formato condicional. Ya, eso se ve en Excel básico. Estamos ahorita en Excel intermedio. Sí, si gusta ingresa a la asesoría y con gusto seguramente le van a ayudar con el tema de formato condicional. ¿Ya? Listo, muy bien, perfecto. Entonces, como les decía, simplemente es indicarle los límites, desde dónde hasta dónde. Por ejemplo, si yo le digo, va a ingresar números entre 2 y 3, pero ojo, le estoy diciendo números decimales. ¿Qué quiere decir? Que 2.5 me lo acepta. 2.6 me lo acepta. 2.7 me lo acepta. Profesor, 2.1, pues me lo acepta. Profesor, 2,000 así, hasta el infinito 1, me lo acepta, porque es decimal. Así haya puro 0, 0, 0 después de la coma, es decimal ya. Entonces, así se acepta, sí, así se acepta. Me refiero al N. Formatos condicionales. Ya, eso sí, efectivamente es formato condicional. Listo, entonces ahí está su pantallita. Es lo mismo que tú vas a hacer ahorita. Y fíjate, te dice un pequeño ejemplo. Ve, dice, en las celdas vacías, o en estas celdas que tú ves aquí, se debe ingresar números entre 10 y 50. Ya, recuerda, por temas de didáctica, no debería ser entre, debería ser desde hasta. Desde 10 hasta 50. Pero ya tú has visto que en validación no existe desde hasta. Entonces, eso quizás hay que ver, pero te has dado cuenta que cuando yo le pongo 10 y 5, le puse 0 y 20, me admitía, y eso que yo le he puesto enter. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. La selección contiene más de un tipo de validación. ¿Cómo se corrige eso? ¿Cuál selección? ¿Cuál selección, estimado? ¿A qué selección se refiere? A ver. ¿A qué selección se refiere que tiene más de un tipo de validación? No podemos hacer dos tipos de validación, ¿ah? Ojo, simplemente tenemos que seleccionar un. Profesor, haga un ejemplo de versión de datos de cuadro de texto y la lista que se vea. O aplicarle, o entra, dice, profesor, haga un ejemplo de versión de datos de un cuadro de datos. A eso lo hemos hecho, estimado. Eso lo hemos hecho en antes. Esto. Ese es un ejemplo de validación de datos. Ese es un ejemplo de validación de datos, tipo lista. Y haces lo mismo, así sea en otro libro, en otra hoja, haces lo mismo. Tú solamente tienes que indicarle dónde está tu origen. Profesor, ¿mi origen puede estar en otra hoja? Pues sí, simplemente vas a la hoja y seleccionas el origen y automáticamente te lo lleva a la otra hoja. Esas son cuestiones que tú tienes que ver en la práctica, pero ya, solamente te lo puede indicar. Justamente en el ejemplo vas a ver, te voy a indicar cómo lo vas a hacer de manera rápida. Ya, eso te voy a dejar para que tú lo practiques.
Ya, listo, muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Perfecto. Entonces, como te decía, lo único que tú vas a hacer es seleccionar aquí, fíjate, tú vas a seleccionar, ya, vas a seleccionar, ya sabes cómo seleccionar, ¿no? Así, o Control Shift, flecha para abajo, bueno, en este caso no está funcionando el día de hoy, y vas a ir a datos, datos, validación de datos, y se va a abrir nuevamente tu pestañita, ¿sí? Se va a abrir nuevamente tu pestañita. Ya, se va a abrir nuevamente tu pestañita. Entonces, vas a cambiar a decimal. Y aquí le dices, entre 0 y 5, entre 10 y 50. Listo. Eso es lo único que tienes que hacer. Seleccionar el tipo de validación que deseas o que necesitas, que en este caso es decimal. Vas a ir a entre, mínimo 10, máximo 50. Y listo, le das clic en aceptar. Ahora, si tú quieres configurar el mensaje, pues lo configuras, pero yo no lo voy a hacer por tema de tiempo. Ya eso ya queda a criterio de cada uno, su mensaje, lo que desea que salga. Lo más importante es que te acepte o te restrinja lo que tú le estás pidiendo. Eso es lo más importante. Mensaje, eso ya queda a criterio de cada uno. Listo, le das clic en aceptar y fíjate, ahí está. Y le digitas, ¿no? Por ejemplo, 10.5, te acepta. 10, a ver, 30.2, te acepta. 51, error. Ah, tengo que poner otro. Sí, 50, listo. Y funciona, ¿ve? Ahora, muchos se preguntan, profesor, ¿y cómo elimino esta validación? O sea, yo quiero volver a cero. Muchos se preguntan, por ahí he visto que me están preguntando, profesor, ¿cómo yo regreso a cero? ¿Hago aquí retroceder? No. Lo que tú tienes que hacer es seleccionar o acordarte. Siempre tienes que acordarte dónde estás restringiendo. Si no te acuerdas, pues apúntale en un papel al costadito. Y, no, aquí le hice la validación. Pues así se vuelve a hacer. Fíjate, tú seleccionas esto, vas a ir nuevamente a datos, validación de datos, y vas a volver a lo primero, donde dice cualquier valor. Y le pones clic en aceptar. Y ahora sí te admite cualquier valor. Ese es para regresar a cero, sin validar. Pero si yo lo quiero validado, tengo que hacer lo que necesito. Listo. Entonces ahí está, entre 10 y 50. Listo, perfecto. Entonces, esos serían los dos primeros tipos de validación de datos. ¿Ya? Los dos primeros tipos de validación de datos. Dice, sería del 1 al 50.9 no estimado. No sería del 1 al 50.9, porque recuerde, aquí dice de 10 hasta 50. Eso me va a admitir. O sea, si yo le pongo 10, me lo admite. Yo le pongo 50, me lo admite. Ya ten mucho cuidado con eso. Listo. Preguntas, dudas, los leo. A ver, los leo, estimados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Y vamos a pasar nuevamente, por tercera vez, o mejor dicho, por cuarta vez casi ya, a nuevamente hacer un tipo de validación listo. ¿Ya? Listo, ¿no había preguntas, consultas? Continuamos entonces. Ya continuamos. Muy bien. Listo. Aquí tenemos un caso, otro caso distinto al tema de validación de datos tipo listo. Ya dice concepto. Permite un valor, fíjate, ahora sí estamos ingresando al verdadero concepto, permite un valor desde una lista de opciones. Ojo, yo le tengo que dar una lista de opciones para hacer este tipo de validación. Si yo no tengo esta lista, no puedo hacer nada con esta validación. Una flecha de lista que aparece en la celda y los usuarios eligen de esto. Ya sabes cuál es, ya sabes. Y ahora aquí te voy a indicar otra cosita que tienes que aprender bastante. Profesor, ¿yo puedo ingresar ya sea mediante la lista o escribiendo? Pues sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Entonces, fíjate, yo tengo aquí ya la tabla hecha. Yo tengo esta tabla hecha. Fíjate, ahí está mi tabla. Ahí está. Esta es mi tabla que ya he creado, ¿eh? Ya he creado una tabla. Y he creado.
Pero por ahí me preguntan, profesor, ¿y qué pasa si esa tabla se encuentra en otra hoja? Muy bien, lo único que tú tienes que hacer, repito, es seleccionar el origen. No interesa si está en otro libro, en otra hoja, o sea, iba a no sé dónde. La cuestión es que tú tienes que señalar o indicarle esto nada más. Profesor, ¿qué pasa si esto está en otra hoja? Por ejemplo, aquí le añado una hoja y por aquí está. Pues desde donde haces, te diriges a esa hoja. En la parte de origen, te diriges a la nueva hoja que hemos creado, fíjate, inclusive aquí, acá, y seleccionas nada más y le das un enter, y automáticamente te va a llevar a la hoja que tú deseas. ¿A que sí, profesor, se puede hacer eso? Sí, así se puede hacer eso. ¿Habría que convertir al rango de datos de personas en tabla personas? No, no es personas, estimados, son provincias. Son provincias. Son provincias, no son personas. Y lo he dicho, estimado, esto ya es tabla. Esto ya es tabla, estimados participantes. No hay necesidad de convertir a tabla. Profesor, ¿cómo me doy cuenta que es tabla? Ya te he dicho, seleccionas algo de la tabla y te diriges aquí a la parte de arriba, ¿ves? Ahí te diriges a la parte de arriba. Y ves que es tabla, porque dice herramientas de tabla. Ah, entonces esto ya es tabla, profesor, ya no necesito hacerlo tabla. Pues sí, ya no necesitas. Y lo único que tienes que verificar es darle un nombre. En este caso yo lo dejo tal y como está. Listo. Lo más importante aquí, por ahí me preguntan, ¿existe en otro libro? ¿Existe en otro libro, ingeniero? ¿Cuál? ¿Cuál? Personas. No, no hay necesidad, estimado. No hay necesidad de hacer esto. No hay necesidad de esto hacerlo como tabla. Repito, ¿cuándo tú vas a necesitar realmente hacer tabla algo? Cuando tú quieres hacer validación lista. Si tú quieres hacer validación lista, ahí sí necesariamente tienes que hacer tabla para que sea actualizable. Si no, no hay necesidad de hacerlo en ningún caso. En este caso no hemos hecho tabla. En este caso no hemos hecho tabla. Pero aquí sí hay necesidad de hacerlo tabla aquí. Esto nada más, la columna que yo, mis opciones que yo necesito. Mis opciones. No esto no, no vayas a hacer esto tabla, no. Esto, las opciones que yo voy a manejar en la lista. Eso es lo único que tú vas a hacer tabla. ¿Cómo elimino ese cuadrito que está encima de la tabla? ¿Cuál cuadrito, estimado? ¿Este cuadrito se refiere? ¿A este cuadrito se refiere? ¿Cómo yo elimino ese cuadrito? A ver, estimada, ¿a ese cuadrito se refiere? ¿Me indica, por favor? ¿Cuál cuadrito? ¿Se refiere a este cuadrito, a este filtrito? Ah, sí se puede eliminar. Eso lo voy a indicar dentro de un momento. ¿Ya? Entonces, ahora sí, continuamos, estimados. ¿Ya? La siguiente sigo leyendo sus preguntas. Perfecto. Entonces, vamos a seleccionar dónde yo deseo ingresar la lista con estas opciones. ¿Dónde? Pues yo deseo ingresar aquí. Aquí yo deseo ingresar, ¿ve? Ahí necesito que ingresen ahí esa lista. Se hace tabla para aumentar datos. Claro, se hace tabla para si usted quiere aumentar datos aquí, en su lista de opciones. Si usted quiere aumentar datos en su lista de opciones, pues lo hace tabla esto. No hay necesidad de hacerlo aquí. No hay necesidad. Listo, ya, continuamos, ¿ya? Luego ya absuelvo su pregunta. Listo, entonces, repito, seleccionamos, mira, voy a seleccionar donde deseo yo hacer esto, donde yo necesito que ahí me aparezca nada más la lista, ¿ya? Necesito nada más. Listo, muy bien, entonces ahí está. Listo, entonces vamos a irnos a datos, fíjate, vamos a irnos a datos. Validación de datos, por ahí debe estar, datos, validación de datos. Ojo, seleccionando la celda, profesor, ¿qué pasa si no selecciono mis celdas? Pues va a aplicar a donde yo estoy ahorita. Repito, selecciono, datos, validación de datos, y aquí tú le vas a indicar. Tú le vas a indicar, en este caso quiero que sea lista. Ahí está, lista.
Perfecto, profesor. Lista. Muy bien. Y ahora tú le vas a decir el origen. ¿Dónde están esas opciones que va a ir a mi lista? ¿Dónde se encuentran? Ah, pues en este caso está en la misma hoja. Está en esta hoja. Muchos se preguntan, profesor, si está en otra hoja, pues te vas a la otra hoja. Y si tú quieres, por ejemplo, esta es mi lista, pues la selecciono mi lista. La selecciono nada más. Profesor, está en otro libro, pues te vas al otro libro, igualito, y seleccionas nada más, y esto, seleccionas en el otro libro. Entonces, eso es lo único que tú tienes que hacer. Automáticamente tú te vas a la otra hoja, mira, yo me he ido a la hoja longitud, apareció longitud. Eso ya automático lo hace el Excel. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Tú nomás tienes que indicarle a Excel dónde está esa lista de opciones. Si tú tienes eso, basta. No hay necesidad de estar en otra hoja, otro libro, en la misma hoja. No es necesario. No es indispensable que esté en la misma hoja. Ya, entonces, en mi caso, está en la misma hoja. Vuelvo a la hoja lista y se encuentra ahí, ¿ve? Se encuentra ahí. Listo. Entonces, ya he seleccionado, ¿ve? Ya he seleccionado. Ya lo he seleccionado. Entonces le doy un Enter o hago clic ahí y simplemente le doy clic en aceptar. Y listo, ¿eh? Ahí está, profesor, mi lista con mis provincias. Sí, ahí está la lista con las provincias. Perfecto. Automáticamente, ¿ve? Ahí está la lista con las provincias. Muy bien. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, ¿ve? Listo. Y ahora, igualito vamos a hacer aquí. Vamos a seleccionar aquí, nuevamente datos, validación de datos, nuevamente lista, origen, pues seleccionas el origen. ¿Dónde está? Repito, no es necesario que esté en la misma hoja, puede estar en otra hoja, en otro libro. Tú solamente te vas a la hoja primero y seleccionas, y automáticamente va a ser la referencia. Simplemente haces clic aquí, le das clic en aceptar. Listo. Y ahora lo que te quería enseñar es que hay dos maneras de hacer esto. ¿Que sí, profesor? La primera es seleccionando desde esta flechita. Por ahí estoy viendo que quieren preguntar, está sonando el chat. Luego voy a absorber sus consultas, ¿ya? No quiero perder la hilación. Entonces, fíjate, selecciono, normal me aparece, ¿no? Ahí están mis opciones. Perfecto. Ahora, yo puedo hacerlo así. Puedo escribirlo, puedo digitarlo, acá. Pero yo también puedo escribirlo, ¿no? Puedo escribir. Si yo quiero escribir, profesor, por ejemplo, esto, ya, pues lo escribo. Automáticamente me lee la provincia. ¿Ya? Pero lo que te recomiendo, estimado, es que lo hagas necesariamente desde esta lista. No hay necesidad de escribir. Si no, no habría necesidad inclusive de hacer listas si tú quieres escribir. Para eso está la lista, para que selecciones desde una bandeja de opciones. Entonces, repito, lo puedes hacer escribiendo también, pero no es necesario, ¿ya? Lo tienes que hacer de esta manera. Sí, pero si quieres escribirlo, recuerda que tienes que hacerlo tal y como está en las opciones. O sea, si tiene tilde, ponle tilde. Si es mayúscula, minúscula, hazlo así. Si es puro mayúscula, puro mayúscula. Si es puro minúscula, puro minúscula. Porque si no puede haber conflictos y te pueden botar mensaje de error. ¿Ya? Eso es lo que te quería enseñar en el tema de lista. ¿Sí? Listo, ahora sí voy a leer sus preguntas. Ya voy a leer sus preguntas. ¿Ya? Dice el rango de datos, ya. Muy bien, ¿cómo elimino esos cuadritos? Ya, muy bien. Estimada, si usted desea eliminar estos cuadritos de arriba, si usted desea eliminar estas bandejitas, de filtro se llama, usted va a seleccionar la tabla, se va a diseño y le dice botón de filtro. Y automáticamente desaparece, ¿ve? Repito, seleccionas cualquier dato de la tabla, te vas a ir aquí a botón de filtro si quieres que aparezca, y si no quieres que aparezca, pues lo desactivas. Listo, ya está. Esa es su pregunta, estimada. ¿Ya? Listo, en la tabla ya dice cuáles eran las dos formas, ya lo expliqué.
Ya lo expliqué, estimado, las dos formas es uno seleccionando desde aquí, la otra escribiendo. Pero no recomiendo escribir, porque si no ya no sería necesario hacer listas si usted va a escribir. La idea es que usted lo haga desde la lista de opciones. Listo, muy bien. Era el cuadro, pues ya era el cuadro de comentarios, ya es otra cosa. Si es el cuadro de comentarios, usted ya por aquí se desactiva. En vista, si más no me recuerdo. Listo, muy bien, estimado Víctor, lo escucho. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, profesor. Sí, dígame, ¿Me lo escucha? escucho. Sí, Profesor, dos preguntas. Cuando yo dígame. le decía, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Dígame. Cuando yo le decía convertir la tabla de datos, perdón, el rango de datos a tabla, acá en la función, en la lista, me refería a esa tabla que precede a la tabla de Esto, provincia de Apurímac. esto se Porque usted, refiere. claro, porque usted siempre ha manifestado que es preferible trabajar con tablas porque cuando queremos agregar datos, se nos facilita, caso contrario tendríamos que volverlo a hacer. Por ejemplo, en esta tabla, en este rango de datos, que aparece nombres, apellidos, celular, provincia, etcétera, hay solamente 18 datos, pero si fuera una tabla yo podría agregar 19, 20, etcétera. Esa era la consulta, de que yo podría hacer esto como una tabla, pero eso implicaría que tendría dos tablas, una tabla de nombres y apellidos y otra tabla de acá de la provincia de Apurímac. Esa es la primera consulta. La segunda consulta es, las 7 provincias de Apurímac ya es una tabla, ¿verdad? Y eso nos damos cuenta cuando ponemos en cualquier parte de la tabla y en la parte superior nos aparece la pestaña diseño de tabla. Si hacemos eso, aparece su nombre en la tabla que se llama tabla 2. La pregunta era la siguiente: cuando nosotros ponemos lista y queremos hacer la validación de datos como lista, siempre tenemos que seleccionar el rango, pero en vez de seleccionar el rango, ¿podríamos poner el nombre de la tabla? Gracias por su respuesta, profesor. Listo, estimado participante. Lo escuché su pregunta. Parece que no ha quedado todavía bien claro el concepto de cuándo hacer tabla. Yo le pregunto, ¿esto usted va a usar para una lista? Indíqueme, estimado. Todo esto usted va a usar para una lista o va a usar para algo? Le pregunto. Bueno, ¿Me responde esa pregunta? Usted al mostrar esos datos, Ya. Yo le solamente pregunto, ¿algo de aquí va a usar para una lista? no, la parte de provincia, la parte de provincia. Ya, pero ¿eso está aquí, estimado? ¿Eso está aquí? En O la, sea, esto, mira, yo le pongo un sencillo ejemplo, estimado. Yo le pongo en sencillo ejemplo y usted me va a dar la respuesta. Esa es la idea. Yo quiero que usted me responda. Fíjese. Cualquiera de estas columnas que usted ve aquí, cualquiera, yo le pregunto, ¿usted va a usarlo o va a llevar hacia algo? ¿Lo va a llevar? ¿Va a llevar a una pequeña lista cualquiera de estas columnas? Respondan, estimado. al ¿Sí o revés, no? al revés. Más bien la de provincias la voy a llevar a los datos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tengamos así, usted se pregunta, profesor, ¿y esto por qué no lo hago tabla? No, no hay necesidad de hacerlo tabla, porque como les repito, de aquí nada vamos a llevar, nada, nada, ni una información vamos a llevar hacia una lista. Pero yo le pregunto al revés, lo que usted ve aquí, esto, estimado, ¿vamos a llevarlo a una lista por aquí, en esta tabla, o en este rango de datos? ¿En alguna columna lo vamos a usar? En Le las dos últimas pregunto. columnas, en las dos últimas columnas, profesor. Claro, entonces, ahí sí hay necesidad de hacerlo tabla. Ahí sí, esto hay necesidad de hacerlo tabla, porque nos va a servir para una columna. ¿Y por qué tengo que hacerlo tabla, profesor? Porque si yo le añado más información, automáticamente me va a actualizar, pero en la lista ya. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo dejar como rango de datos. Ahora usted me dirá, pero profesor, yo quiero hacerlo tab. Pues hazlo tab. Al final no te va a ayudar, ni te va a beneficiar, ni te va a restar nada. ¿Sí? Ahora, su segunda pregunta, usted me dice, profesor, esto que está aquí,
Yo lo hice tabla, ya tengo una tabla, tiene un nombre, fíjese, tiene un nombre por aquí. Tiene un nombre. ¿Ya? Absuelta su primera consulta, ¿verdad, estimado? ¿O tiene todavía alguna duda? Con respecto a la primera, era si yo quisiera agregar, o sea, si usted me dice que, bueno, si esa tabla tendría que estar fija, o sea, no podría agregar personas más, Puede agregarlo, no hay ningún problema. Puede usted agregarlo, no hay ningún problema. Yo agrego como tabla. 19, mira. Es rango, no es tabla, estimado. Ese es rango nada más. No, a eso iba, por eso, si yo quisiera, tendría que agregarlo como un rango, no necesariamente como una tabla, ¿o sí? No necesariamente. Le repito, esto no es tabla, esto es rango. Y yo estoy agregando información. Yo estoy agregando mi información inclusive. Ya estoy agregando información en un rango. Para facilitar, no necesariamente tendría que hacerlo tabla, profesor. No necesariamente, porque le repito una vez más, usted esto, alguna columna, ¿lo va a usar en una pequeña lista, en algo? ¿Alguna de las columnas de aquí lo va a usar en algo? Así usted agregue información, ¿lo va a usar en alguna de estas columnas? Bueno, depende para qué queremos ese rango de datos, ¿no? Ah, ¿para qué necesitamos? Entonces usted analiza. Yo le pregunto una vez más. Usted así agregue 20 datos más. ¿Va a necesitar en alguna lista aquí en este ejemplo? No lo voy a En el necesitar. ejemplo, no. Claro, entonces depende de la necesidad. Ahora le pregunto, si este fuera un rango de datos nada más, si esto fuera un rango de datos, yo le pregunto, ¿lo voy a necesitar para algo? Pues sí lo necesito, para alimentar a mi lista. Ah, entonces yo voy a alimentar algo, una pequeña lista, entonces necesito que sea actualizable para ya no estar haciendo nuevamente la chamba. Ah, entonces tengo que hacerlo tabla sí o sí necesariamente, sí o sí necesariamente, pero aquí no necesariamente puedo hacerlo tabla y puedo trabajar normal. Sí, ahora sí que me dejé entender, ¿verdad? Estimado. Parece que, bueno, ya, listo. Absolviendo su segunda pregunta, estimado, usted me decía, yo tengo una tablita por aquí. Yo tengo una tablita por aquí. Fíjese, yo tengo aquí. Profesor, aquí está mi tabla. Aquí está ya esta tabla. Tengo el nombre de la tabla. Muy bien. Entonces usted me dice, profesor, ¿qué pasa si yo pongo tabla 2? ¿Qué pasa si yo pongo tabla 2 en mi origen? ¿No? A eso se refería, ¿verdad, estimado Así es, Víctor? profesor, así es. ¿Qué pasa si yo pongo tabla 2? Ya, muy bien, no hay problema. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego tabla 2? Pues probamos. ¿Qué pasa? Vamos a seleccionar, fíjese, vamos a seleccionar aquí, vamos a ir a datos, validación de datos, aquí lista, y aquí usted póngale, igual tabla 2, póngale. Nada más. Ese es mi nombre de mi tabla. Origen igual tabla 2, o tabla 2 inclusive, ¿no? Así pueden poner. Pero ¿qué pasa, profesor, si yo lo pongo así? Me sale error, ¿eh? Me sale error, profesor. Ah, entonces no me acepta con nombre de tabla. Pues no, no me acepta. Así lo ponga sin igual. Aunque sí, sin igual es estimado. Sin igual tiene que ponerle. Si usted quiere tomar referencia así seleccionando, pone el igual. Ahora, si usted quiere mencionar de frente a la tabla, lo pone sin igual y pone el nombre de su tabla y le pone aceptar. Y ahí sí me lee, ¿ve? No, no me lee tampoco, fíjese, ¿ve? No me lee, así sea con igual o sin igual. Entonces, no se puede hacer de esa manera. Entonces, tiene que tomar el rango de mi tabla. Tomar el rango de la tabla, ¿ve? Ahí está. Tiene que tomar el rango. ¿Sí? Ya, profesor, Repito, muchas gracias. hemos hecho la demostración. Hemos puesto igual tabla 2. Ese es el nombre. Aceptar. Error. Profesor, sin igual. Aceptar. Me lee tabla 2 nomás, ¿eh? Ah, uy, ahora, profesor, está mal. No. Lo único que tú tienes que hacer, repito, es seleccionar necesariamente el rango. ¿Sí? Necesariamente tienes que seleccionar el rango.
Aunque, ¿ya? Aunque hay otra manera, Pero ¿cuál es el detalle de la otra manera, estimado participante? Que si usted selecciona algo, ya no va a poder cambiar si lo agrega más datos. Que sí, sí. Pero mejor recomiendo hacer esto. Ya recomiendo hacer esto nada más. Le doy clic en aceptar y listo. Y repito, necesariamente la tabla va a ser para que cuando yo agregue más información, por ejemplo, yo agrego una provincia más. Agregamos esta provincia. Agregamos. Enter. Y mira, automáticamente está ahí, ¿ve? Para eso es necesario la tabla. Cuando yo agregue información, aquí me lo actualizo. Y vuelvo nuevamente a su primera pregunta. Profesor, aquí me añado a mí mismo. Pero yo le pregunto, si usted se ha añadido a sí mismo, ¿le va a servir por ahí? No, no me sirve. Ah, pues no hay necesidad de hacerlo tabla. Listo, muy bien. ¿Quedó claro, estimado Víctor, o tiene alguna pregunta adicional? Sale la lista subrayada, ¿cómo se corrige eso? Ya, Está bien, profesor, muchas gracias. no hay problema, se tiene que ayudar a columna de la provincia con la tabla, está claro. Profesor, en la tabla, ¿cómo se agrega más datos en la tabla? ¿Cómo se agrega más datos en la tabla? Muy simple, estimado, escribe nada más y le da un enter. Yo le escribo, por ejemplo, yo le escribo nada más, por ejemplo, una provincia, esta tabla, pues yo le asigno nada más, listo, ¿no? Profesor, y si yo quiero eliminar datos de una tabla que he agregado, eliminas y esto lo corres para arriba, ¿ya? Repito, eliminas los datos que no creas necesario ya, repito, eliminas y lo corres para arriba. Esto lo corres para arriba, listo. Y ya no hay necesidad pues para borrar datos, ¿ya? Listo, muy bien, perfecto. Dice el profesor, no acepta por qué tabla 2, toda la tabla, no solo la columna provincia. Efectivamente. Muy bien, ¿cómo le pone nombre a la tabla? Muy bien, eso ya hemos explicado, cómo poner el nombre a la tabla. Selecciono, me voy a diseño y doy nombre a mi tabla. Ahí está. Listo, perfecto, entonces la tabla de rango de toda la columna. Gracias. Ya llené las celdas, pero algunos nombres aparecen subrayado y de col. Que dice ya llené las celdas con su respectiva provincia, pero algunos nombres aparecen subrayados y de color azul. Pues si usted ha escrito, estimado participante, le va a aparecer como el mío. Mira, yo he escrito y me aparece, ¿ve? Azul y de color subrayado. Ya. Por eso les digo, mejor si van a hacer lista, no hagan de esa manera. Seleccionen nada más, ¿sí? Es porque usted está escribiendo, no escribe, estimado. Es lo mismo que me está pasando a mí. Mire, yo estoy escribiendo y me sale de azul y subrayado, ¿eh? Ese es su detalle, su inconveniente, que usted está escribiendo. No escriba, simplemente seleccione. Listo, muy bien. Perfecto, continuamos entonces. Ya, continuamos, no hay ningún problema, vamos a continuar. Vamos a eliminar esta fila. Y continuamos. Vamos a ir ya a lo último, ya, porque ya nos queda menos de media hora. Vamos a ir a estos últimos, ya, no es mucho. Lo importante era, creo, el tipo de validación lista. A mí me sale azul, pero sin escribir. No, muy raro que le salga azul sin escribir. Ya, si le sale azul sin escribir, pues seleccione y se va a formato, lo cambia su formato, lo cambia, todo lo cambia, para que no sea con azul, nada. Selecciona y le cambia su formato aquí arriba. Lo cambia nada más. Ya, eso es lo único que puede hacer. La segunda columna de provincia sale en azul, la segunda columna. Por eso le repito, estimado, si usted está escribiendo, le va a salir azul. Si usted selecciona, mira, me sale azul, profesor. Pues simplemente lo cambio. Fíjate, y ya lo cambio, ¿ve? Ya está. Si ha seleccionado y le ha salido azul, selecciona todo y lo cambia de color, lo cambia el color, la letra, todo lo que usted desee. Ya así se soluciona. Listo, muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ir a la validación de datos fecha. ¿Ya?
Concepto, permite una fecha dentro de los límites prescritos. O sea, también hay para limitar fecha, estimado profesor. Sí. Ya saben cómo hacerlo, ahorita les voy a indicar. Y miren, tenemos este ejemplo. Dice ingresar de la fecha, esta es la fecha, hacia adelante. O sea, necesito que ingresen, aquí solamente me ingresen desde el 11 de diciembre del 2021 para adelante. Si es antes de esa fecha, que me lo restrinjan. No, no vale esa fecha. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues muy simple. Selecciono todo lo que está aquí, lo selecciono, me voy a insertar, o mejor dicho, a datos, ¿ya? Me voy a datos, validación de datos, y aquí lo que vas a hacer, repito, selecciono, vas a ir a datos, validación de datos, vas a ir a fecha, y en fecha, ¿ya? Fecha, vas a ir aquí, ¿no? Todos están ahí, ¿verdad? En fecha, o alguien está todavía. Me indican, a ver, por favor, si todos estamos en fecha para poder continuar. Muy bien, perfecto. Entonces hemos seleccionado fecha y nos dice, ¿no? ¿Cómo tú lo vas a restringir? Si tú deseas mayor o igual que cierta fecha, si tú deseas entre ciertas fechas, también puede haber, por ejemplo, una fecha inicial, una fecha final. Si tú deseas igual a cierta fecha, nada más que ingrese, lo puedes hacer. En este caso, me dice ingrese desde la fecha 11 de diciembre. Yo deseo que sea mayor o igual que. ¿Cuál es la fecha inicial? ¿O desde dónde va a partir? Desde el 11 de diciembre. Así lo escribes. Así lo escribes, estimado, en este formato. No vayas a escribir en el formato largo, porque si es que has llevado Excel básico, existen formatos de fecha. Formato corto y formato largo. ¿Cuál es el formato largo, profesor? El formato largo es el que aparece en tu computadora. Este es el formato largo, ¿eh? Con todo día, el día de la semana, el día, el mes, largazo. Pero tienes que ponerle en este formato corto. Y simplemente le das clic en aceptar. Y ahora, por ejemplo, si tú le escribes, 12 de diciembre del 2021, pues te lo acepta. Profesor, pongo en fecha de mi cumpleaños del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Porque le puse diciembre. Septiembre, profesor, no me lo admite, ¿ve? Entonces tiene que ser la fecha correcta. Sí, tiene que ser la fecha correcta. Entonces de eso hay que tener mucho cuidado cuando es formato de fecha. ¿Ya? Y de ahí, ya de ahí lo puedes cambiar, pues, al formato largo si deseas. Por ejemplo, ya sabes cómo cambiar, ¿no? Formato largo, formato corto. Seleccionas, te vas aquí y cambias, ¿ve? Aquí hay fecha corta y fecha larga. Eso ya se ha visto, o quizás lo estás viendo en Excel básico. Sí, así que hay que tener mucho cuidado con ello. Listo, repito, cuando trabajamos en fecha, en validación, te recomiendo que lo hagas con fecha corta, ¿ya? Para que trabajes de la mejor manera. Listo, entonces vamos a ir ahora. Es lo mismo, casi parecido al fecha, a la de validación de datos tipo fecha. Concepto, permite una hora dentro de los límites prescritos. Ahí está el criterio, ese es el criterio, mira, ya sabes. Y lo único que tú vas a hacer es con un pequeño ejemplo. Dice, debe ingresar una hora que se encuentre en el rango de 8 hasta las 4. Profesor, ¿y cómo voy a hacer eso? Que se encuentre entre las 8 y las 4. Pues haces lo mismo. Seleccionas esto, vas a irte a datos. Voy a hacerle zoom, datos, validación de datos, y vas a hacer hora. Y en hora tú le vas a decir, ¿qué deseas? Entre ciertas horas, igual a cierta hora, mayor que cierta hora. No, yo deseo que esté entre las 8, así, y las 16, ¿no? Las 4 de la tarde. Ojo, esto trabaja en formato de 24 horas, ¿ya? O sea, ya sabes cómo trabajar en 24 horas, ¿ya? No se trabaja en 12 horas. Por ejemplo, a 1 de la tarde, las 13, así.
13, 14, 15, ya sabes la hora que es, pero se trabaja en el formato de 24 horas. Y le pones clic en aceptar, ya le pones clic en aceptar. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo las 8, profesor, me lo acepta. Si yo le pongo las 5 de la mañana, no me lo acepta. Si yo le pongo las 5 de la tarde, no me lo acepta. Si yo le pongo las 15, pues sí me lo acepta. Profesor, si yo pongo 3:30, pues sí te lo acepta 3:30. 3:30, 15:30, ¿no? Listo, ahí está. ¿Ve? Así se trabaja. El tema de, dice, profesor, para restringir la fecha, ¿es con la opción entre también? No. Depende, estimado, depende. Depende de lo que te digan. Por ejemplo, en este caso nos han dicho ingresar la fecha de la fecha 11 de diciembre para adelante. O sea, mayor que esa fecha. En este caso no es entre, en este caso es en este caso es mayor o igual que. Ya, eso depende de cada ejercicio lo que te plantee. Listo, preguntas, dudas hasta aquí. ¿Me la hacen saber, por favor? A ver, me la indican si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, quizás alguien la tenga, puede hacerlo. Ya, este es el momento de nuestras preguntas. Ya, a ver. Un momentito, por favor. Ya está. Vamos a ver las preguntas. Dice ninguno, ya, muy bien. Ahorita continúo, ¿ya? Listo. Ahora vamos a pasar al tipo de validación. Ya, vamos a pasar a la validación de datos, longitud de texto. Concepto, permite texto que contiene ciertos números o caracteres. O sea, ya te he indicado cómo es esto. Esto que hemos visto aquí es la validación de longitud de texto. Entonces, ese es el penúltimo criterio, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy. Y lo único que vamos a hacer es mediante un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo necesito el celular, pero a partir de longitud de texto. ¿Cómo hago, profesor? Pues muy simple, lo seleccionas esto, seleccionas, y vas a irte a datos, validación de datos, y aquí tú le dices longitud de texto. ¿A qué va a ser igual esta longitud de texto? ¿A qué va a ser igual? Pues si tú deseas que sea igual a 9 dígitos, pues le dices, necesito que esa celda me valide a 9 dígitos. Ah, profesor, ¿qué pasa si yo deseo que sea entre cierto número de letras o números? Por ejemplo, yo quiero que sea entre 4 y 6 números. Pues le dices entre. Si tú deseas que sea igual a, pues lo haces. Entonces, en este caso me dice, necesito que el número de caracteres exacto sea 9. A longitud de texto igual a 9. Y listo. Lo único que tú vas a hacer es darle clic en aceptar. Y listo. Ahora puedes escribir los 9 números de tu celular. Pero, como te decía, hay un cierto detalle, que esto también sirve para letras. O sea, si tú escribes un nombre que tiene 9 caracteres, pues te lo acepta. Ah, entonces esto como que no, pero normalmente se usa para números, ¿no? Porque sí vale, ¿ve? Dice para ciertos números o caracteres. Entonces eso va a depender de cómo tú lo uses, ¿ya? Si es para número o es para texto, eso ya depende, pero como te digo, vale tanto para número como para texto, ya ten mucho cuidado. Y para finalizar, estimados participantes, vamos a ir a la validación de datos que es personalizada. ¿Ya? Profesor, ¿qué se puede personalizar? Sí se puede personalizar, pero tienes que tener mucho cuidado con lo que pongas, ¿ya? Normalmente no se usa porque no es necesario, pero aquí te vamos a explicar algunos 2 casos necesarios que pueden servirte para personalizar tu validación de datos. El concepto, profesor, pues te permite introducir una fórmula
para calcular lo que está permitido en la celda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues ya sabes, personalizar. ¿Y cuál es el ejemplo, profesor? Pues este es el ejemplo. Vamos a validar de manera personalizada lo que viene a ser solo texto. O sea que aquí solamente me permita texto. ¿Que se puede hacer eso, profesor? Pues sí se puede hacer eso. Y aquí que me permita solo números, pues se puede hacer. Fíjate, tú vas a seleccionar aquí, vas a seleccionar, selecciona, vas a irte a datos, acá arriba datos, acá arriba datos, validación de datos, fíjate, ahí está, y le das doble clic, seleccionas datos, validación de datos, y le vas a ir a personalizar. Y aquí vas a escribir esta fórmula que te va a permitir escribir, ¿no? Te va a permitir escribir datos que solo son texto. Vas a ponerle igual es texto, así. Abres tu paréntesis y seleccionas. Y ahí está, ¿eh? Listo. Así lo pones. Es texto y seleccionas tu RAM y le pones aceptar. Y automáticamente aquí te va a permitir, repito, seleccionas datos, validación de datos, pones es texto, así, es texto, y seleccionas tu RAM. ¿Ya? Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo único que tienes que hacer, mejor dicho. ¿Ah? Seleccionas, abres, view, listo, y enter. Y vas a ver que si tú escribes números, no te va a permitir los números. A ver, pongo por ejemplo mi número. ¿No ve? No me permite. Mi nombre, profesor. Ahí sí te permite, ¿ve? Ah, pues así se puede restringir si es datos, si es texto. Pues sí se puede hacer de esa manera. Sí, mucho cuidado con ello. ¿Ya? Y ahora para terminar, solo número. Ah, o sea, si deseo, profesor, que esto sea solo número, ¿se puede hacer? Pues déjame decirte que sí se puede hacer. ¿Y cómo lo hago, profesor? Pues muy simple. Seleccionas, te vas a ir aquí a datos, ahí está datos, validación de datos, ¿ya? Pones personalizada, pones igual es número, abres tu paréntesis, seleccionas tu ranguito, cierras y listo. Simplemente te permite puro números, ¿ves? Si tú pones nombre, no te permite nombre. Ah, entonces esto es para números, para restringir letras. Pues sí. Profe, si pongo una letra y luego un número sí me deja y no debería. Ah, pues es porque ya es texto, pues, estimado. Ya es texto. Dice acá solo texto, solo número. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a poner, a ver, un nombre y una letra, a ver. Así permite. Ya, entonces, alfanumérico ya prácticamente es texto, estimado. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Pero si pones puro números, no te va a aceptar. Ya, esa es la idea, que no sea puro números. Ya, entonces eso hay que tener muy en cuenta. Listo. Muy bien. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejercicio de reforzamiento. Ya, a ver, Víctor, ¿te escucho? ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, disculpe, ahí si bien es cierto se ha validado solo número para el celular, pero Ya. afecta cualquier cantidad de números, o sea, puede ser 10, 11, 12. La pregunta sería, ¿podría volver nuevamente a validar? Ya no podría hacerlo, ¿no? Más que una sola validación. O pueden haber dos validaciones. O sea, me refiero que me acepte solo número y después que me acepte solo hasta 9 números. ¿Es posible eso? Ah, Gracias. no, estimado. No se puede hacer dos validaciones a la vez. No, no se puede hacer. Porque aquí usted está haciendo la validación
con fórmula personalizada. Lo que les recomiendo es para que no haya ningún tipo de errores o no haya, ¿no? Que es que usted le ponga un comentario aquí. Le pongo un comentario y le diga, solamente se permite o escriba, por favor, sin errores, 9 dígitos de celular. O aquí escriba solamente su nombre de manera correcta. Eso es lo que le recomiendo porque, repito, no se puede hacer dos tipos de validaciones. No podemos hacer eso. ¿Ya? No se puede hacer eso. Gracias, profesor. No hay problema. Listo. ¿Cuántos tipos de fórmula hay? Bueno, eso sí no sabría decirle. Sé que no hay muchas fórmulas. ¿Ya? En todo caso, estos son los usos más comunes que puede haber. ¿Sí? Eso no. Listo. Ahí está estimada la fórmula. Se puede hacer, es número, es texto. Ya si encuentro algo adicional, ya en la próxima clase les traigo. ¿Sí? Pero como le digo, esto no es tan usado. Los más usados son estos que están aquí. Inclusive el list es más usado. Recontra más usado. Esto no es tan común, pero para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Listo, muy bien. Tenemos ejemplo 1. Fíjate, tenemos un pequeño ejemplo. Ahí está, para que pueda hacer su reforzamiento. Dice, aplica las siguientes limitaciones a la tabla que se muestra a continuación. Ya, mira, tenemos ya, perfecto. En área tenemos todo esto, queremos que ingrese. Ya, entonces ya sabes qué hacer ahí. Género, igualito, ya debes de saber qué hacer. Ya, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ya, eso ya te lo dejo para que tú puedas practicar. ¿Sí? Eso ya te lo dejo para que tú puedas practicar. ¿Ya? Entonces, te doy una ayuda, sí, no lo voy a desarrollar, estimado, ya no lo voy a desarrollar, la idea es que tú lo hagas, tú lo practiques y también puedas ingresar a la asesoría, ¿sí? La idea es esa, para que aprendas mucho más. Te doy una pequeña ayuda, ya, pon muchísima atención a la ayuda, por favor. Si yo tengo todo esto, son opciones que me dan. Entonces aquí yo tengo que crear una pequeña lista, al costadito, en otra hoja, aquí tengo que crear. Escribo todas las áreas, lo hago tabla y le inserto como lista en área. Igualito hago con género. Creo una pequeña lista de opciones, una tablita chiquita de 2 y le hago tab. Tiene que tener su encabezado, así como esto. Así ven, aquí creo mis áreas. Aquí en esta hoja puedo crear mis géneros. Y a partir de esto, siendo tabla, lo paso como listas de acá hasta aquí. Entonces eso ya te lo dejo para que tú lo hagas. Y ahora, profesor, y esto, la fecha de ingreso, dice, será desde ya. Eso ya te he indicado. Fecha, ¿qué tipo de validación? Fecha, para adelante. Hora de ingreso, igualito, ya te indiqué cómo lo vas a hacer. La edad del colaborador es desde los 24 hasta los 50. Aquí sí está bien digitado. Así tiene que decir. Desde los 24 hasta los 50 es igual entre. O sea, haces tu validación, pero tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. No le vayas a poner decimal, porque si no te aceptaría 24,5 años. Eso no existe. Tiene que ser número entero. ¿Ya? No necesariamente se crea una lista, se puede ingresar directamente en la validación. No, tiene que hacer una lista, estimado. Tiene que hacer una lista, porque las áreas de trabajo son estas. Yo tengo una lista de opciones. Aquí tengo que hacer una pequeña lista donde me permita seleccionar cualquiera de estas áreas. ¿Ya? Cualquiera de estas áreas. ¿Ya? Mucho cuidado con ello. Listo, ¿necesariamente se crean las palabras? Sí, necesariamente tienes que crear género. Bueno, aunque no necesariamente, ¿no? Porque aquí ya está definido. Claro, lo puedes escribir, pero normalmente yo hago como lista para que puedas estar practicando. Dice, entonces, profesor, creemos una tabla de las 7 caras. Así es, tiene que crear una pequeña tabla. Ya, tienes que crear. Creas nada más, así como esto. Tú haces igualito, pones aquí área, pones debajo y lo haces tabla. Seleccionas un datito, te vas a insertar tabla, crear dato como encabezado y listo. Ya te he indicado en la clase del día miércoles pasado cómo hacer tabla. ¿Ya?
Eso inclusive no lo vamos a ver en el tema siguiente, porque en el siguiente ya vamos a ingresar aquí. Esto ya no vamos a ver, pero sí te voy a decir que por qué es necesario hacer tabla cuando trabajamos tabla dinámica. Yo te voy a indicar también por qué es necesario. ¿Cómo se copia y pega una tabla? No, eso no se puede hacer, estimado. No se puede copiar y pegar una tabla, porque cada tabla tiene su propia cantidad de datos. ¿Ya? No se puede hacer eso. No, tú no puedes copiar una tabla. No, no lo puedes hacer. ¿Ya? Mucho cuidado con ello. Listo, muy bien. No puedes copiar y pegar una tabla, ¿sabes por qué? Porque si no tendría el mismo nombre. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Profesor, ¿esto yo lo puedo copiar y pegar? Pues, a ver, vamos a intentar, mira. Claro, lo puedes hacer, pero, claro. Sí puedes hacerlo, estimado. Sí puedes hacer y copiar y pegar una tabla. Pero no creo que sea necesario. Porque, ¿sabes por qué? Porque igual cada tabla, repito, tiene su propia información. Entonces, igual vas a tener que cambiar esto. Ahora, si tú quieres tener dos tablas igualitas que tengan la misma información, ahí sí puedes copiar y pegar. Pero normalmente no todas las tablas son iguales, siempre va a variar. Al final va a ser la misma chapa. ¿Ya? Pero sí se puede pegar y copiar, pero igual le va a tener que cambiar el nombre por aquí. Sí lo puede hacer. Listo, le eliminamos esto y ya está. Listo, muy bien. ¿Rango de datos sí se puede? Por supuesto. Por rango de datos, todo se puede copiar y pegar. Todo se puede copiar y pegar. Este rango yo lo puedo copiar y pegar. Yo lo puedo copiar, pero no hay ningún problema. ¿Ya? Pero con tablas sí hay que tener muchísimo cuidado. Listo, muy bien, perfecto. Listo, perfecto. Ya, muy bien. Perfecto, eso ya lo dejo para que ustedes lo hagan. Listo, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, porque con esto hemos terminado el tema del día de hoy. Estaremos ingresando el día miércoles, ¿ya? Ya, mitad de semana, el tema de tablas dinámicas. Ya, esto sí es un poco extensa la teoría. Sí, ya, ahí sí van a tener que prestar muchísima atención al tema de tablas dinámicas. A ver, ya está. Listo, perfecto. Listo, entonces eso sería todo, estimados participantes. Que tengan muy buenas noches, un excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles con el tema más solicitado o quizás uno de los temas más difíciles de comprender, que es el tema de tablas dinámicas. Si ustedes entienden tablas dinámicas, estoy seguro que Power BI, bueno, es otro software, lo van a entender al revés y al derecho, si me entienden esto. Ya, así que les pido muchísima atención, imposible faltar a la clase el día miércoles, que es el de tablas dinámicas, y peor todavía el día viernes, imposible faltar. Esto es más interesante todavía. Listo, eso sería todo, muy buenas noches y nos vemos el día miércoles con una nueva sesión más de Excel Intermedio. Hasta el día miércoles. Le voy a dar pase a la coordinadora para que pueda hacer cierre del curso.